Estos son nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestros lagos y lagunas, nuestros embalses. Estos son los manantiales que nacen de la tierra y las aguas que discurren por debajo de ella. En 1961 nace un organismo que se encargará de administrar todos estos recursos hidrológicos, la Confederación Hidrográfica del Norte. La Confederación Hidrográfica del Norte no es un caso típico como el resto, sino que realmente es la unión de un buen número de pequeñas cuencas hidrográficas que realmente, pues en vez de tratarlas por su tamaño una a una, pues se quisieron unir en un solo organismo de cuenca que trata todas esas cuencas hidrográficas por separado y a la vez con el mismo criterio. La demarcación hidrográfica pues es un singular porque realmente la idea que subyace es que una cuenca de un río pues es lo que da sentido a toda una confederación. Entonces, claro, esto se cumple muy bien pues en el Ebro, en el Tajo, en el Guadiana, en el Guadalquivir, pero no en el norte, porque resulta que en el norte no hay ningún río realmente importante que una todos los territorios del norte ni de la cornisa cantábrica. La demarcación del Cantábrico es una demarcación más pequeña que la primitiva demarcación norte o Confederación del Norte, ¿no? La primera se extendía desde el Miño al Bidasoa, incluía incluso los ríos que nacen y mueren dentro de la Comunidad de Galicia y llegaba hasta el límite con Francia. Esta situación de gestión se alteró cuando se transfirieron a Galicia las competencias en gestión de aguas y luego al País Vasco, y durante muchos años siguió existiendo una demarcación que se extendía desde el Miño al Bidasoa hasta el año 2008. A final de 2008 se segrega en dos demarcaciones: el Miño, por una parte la cuenca del Miño, y por otra parte estrictamente la cuenca del Cantábrico desde Leo al Bidasoa, y esa es la situación actual. La primera etapa, fundamentalmente, hay que tener en cuenta que los grandes núcleos urbanos del norte no tenían garantizado ninguno el abastecimiento de agua, y entonces en ese sentido se empezó una serie de actuaciones, construir embalses que garantizasen el abastecimiento. Fueron hechos hace décadas, cuando el impulso de la España de entonces necesitaba un aumento de la producción de energía. La evolución fundamental, podríamos decir, primero, hoy es muy difícil hacer un embalse, por lo menos de gran tamaño como se hacía entonces, por lo que todo el mundo entiende como impactos ecológicos, ambientales, etc. Pero tengamos en cuenta que en aquel momento no había algo muy importante que hoy existe, y es el nuevo concepto de caudales ecológicos. Yo diría que los embalses en su recorrido histórico antes obedecían a la producción de energía y hoy tienen que hacer lo mismo, pero con respecto ambiental y sobre todo con la nueva planificación, tener en cuenta la imposición de caudales ecológicos para preservar el medio ambiente. En el occidente de Asturias, sobre el río Navia y próximo al final del embalse del Salto de Doiras, se halla en periodo muy avanzado de construcción el Salto de Salime. La presa es la más alta de España, mide 134 metros de altura y el volumen de su obra es de 700.000 metros cúbicos. El embalse tendrá 30 kilómetros de longitud con una superficie de 685 hectáreas y una capacidad de 270 millones de metros cúbicos. Una construcción más que revela el impulso creador de nuestro Estado y de nuestra patria. Además de estas mejoras y de la creación de infraestructuras, los organismos de cuenca tienen que estar alerta y hacer frente a la propia naturaleza del agua. Los ríos cantábricos, particularmente los cantábricos, pues son ríos muy cortos y muy rápidos, y las lluvias intensas que son frecuentes en esta fachada cantábrica pues se traducen en incrementos del caudal rapidísimos que dan lugar a inundaciones muy frecuentes, ¿no? Y esto confluye con el hecho de que esta zona es una zona densamente poblada y que tiene mucho relieve. Entonces, la población, muchos usos se han concentrado en las vegas llanas, porque son más accesibles, porque como son llanas son fáciles de desarrollar,
y al eludir las laderas y concentrarse en estas vegas llanas, que son las zonas inundables, y al ser tan rápidas las crecidas, la situación de riesgo por avenidas en toda la cuenca cantábrica es una situación muy destacada, y se traduce en frecuentes daños y se traduce en el hecho de que una tarea central del organismo de cuenca pues sea, en la medida de lo posible, la prevención de estos fenómenos, el desarrollo y el mantenimiento de sistemas de alerta temprana para trasladarlo a otras administraciones e incluso las inversiones para paliar los efectos una vez que se han producido las crecidas. Fue un fenómeno realmente excepcional, fue una gota fría. La probabilidad de que vuelva a ocurrir eso, estadísticamente puede ocurrir cada no sé cuántos miles de años. Pero ocurrió en el 83. La inundación de Vizcaya fue impactante aquello, porque estaban los garajes llenos de barro, todos los coches enterrados entre barro, las calles no se podía andar por ellas, la misma Gran Vía de Bilbao, que es como aquí la calle Uría, pues no se podía ni pasar a la oficina, había 10 centímetros de encima de la acera de barro, de rojo, aquello fue impactante, daba pena ver aquello. Y sin embargo a los 8 días pues aquello ya tenía otro color. Trabajó muchísimo, aquello lo de Bilbao fue muy gordo, muy gordo. Pues 6 años después tuve la oportunidad de conocer las marcas de hasta dónde había llegado el agua, por ejemplo, en el barrio de La Peña, en Bilbao. Me quedé horrorizado cuando, después de subir a un primer piso de una casa, me encontré que mantenían la marca de donde había llegado el agua, que estaba por encima del dintel de las puertas. Un río siempre es el mismo río, y a la vez es otro diferente. El recorrido del agua, para que no arrastre con todo a su paso, precisa un cuidado y saneamiento del que será responsable el organismo de cuenca. La segunda parte, a partir del año 86, es cuando entran los fondos europeos. Entonces ya solucionada en la mayor parte de las veces, en mayor parte de los casos, el problema de los abastecimientos, se fue a mejorar los cauces de los ríos, deslindar el dominio público hidráulico y luchar todo contra la invasión de este dominio y estabilizar los cauces en lo que fue posible. Los aspectos de la calidad del agua se hacen prioritarios, hay una atención diferente pues a los aspectos medioambientales, se crea el canon de vertido y concretamente en el norte, pues a partir de los 86-87, la actuación fundamental de la Confederación se orienta justamente hacia el saneamiento de las aguas. Porque antes la gente moría una vaca, ¿dónde va? Para el río. ¿Dónde va? Para el río. Aquí había una finca y nadie lo ponía por sitio. ¿Para dónde va? Para el río. La forma de gestionar el dominio público hidráulico en los últimos 10 años, que son los que llevo yo trabajando en la Confederación, las variaciones que he visto han sido sobre todo en la línea de cumplir los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Entonces el gran cambio ha sido el llegar a cumplir los objetivos ambientales que marca la directiva. Entonces, en las obras y los expedientes de autorizaciones de obra, sobre todo en cauces, se orientan más a preservar más los objetivos ambientales, coordinarlos con otro tipo de objetivos como pueden ser hidráulicos. En estos 7 años que yo llevo en la Confederación, pues ha habido muchísimos cambios, ¿no? Hemos cogido un organismo que hacía gran obra de saneamiento y una gestión del dominio público, digamos, de base hidrológica, y en estos años la Confederación ha tenido que adaptarse a nuevos criterios para no solamente gestionar ríos, sino gestionar ecosistemas fluviales, modificar los criterios de gestión también para el trámite y la gestión de los contratos, hacerla con un rigor presupuestario, si se quiere, con una estrechez incluso presupuestaria que no existía, y todos esos cambios han producido pues, una dinámica muy grande dentro del organismo, ¿no?
Esto concluye finalmente incluso con la segregación en dos organismos, que es un hecho definitivo en la historia de la Confederación. La división de la antigua Confederación del Norte en las dos actuales, la del Cantábrico y la del Miño-Sil, podríamos decir, yo creo que es cierto, un acercamiento mayor a los ciudadanos. En ese sentido, nosotros nos empeñamos en hacer un impulso administrativo, porque tengamos en cuenta que el territorio es menor y, por tanto, pues la facilidad de llegar a Orense, antes que se llegaba a Oviedo, pues sí es verdad que es cierto y así se dice. Sin embargo, debo reconocer que lo que es la administración pudiera funcionar también, incluso con sede en Oviedo, pero yo noto, percibo, que sí, la gente está contenta con ella y nosotros hacemos lo que podemos. La tendencia que ha habido en estos años marca un poco como una proyección muy probable lo que puede ocurrir en un futuro inmediato, ¿no? Son varias cosas. Una es ese cambio de gestionar corrientes de agua a gestionar ecosistemas fluviales, debe proseguir. Esto tiene que tener también una incidencia no solamente en los criterios, sino en la propia digamos, armadura técnica del organismo. El organismo tiene que especializarse progresivamente en este campo más ambiental. Las actuaciones que mejor benefician al río y que son inmediatamente visibles son las eliminaciones de obstáculos. Son obras, en la mayor parte de los casos, muy baratas, que se gasta poco dinero público y tiene unos beneficios tremendos para el río y además, como decía, de efecto inmediato. A los pocos meses el río recupera el lecho fluvial, hay movilidad de peces inmediata, son obras muy, muy beneficiosas para los ríos. De cara al futuro tenemos que actualizar todas las metodologías que están propuestas en la Unión Europea. Están constantemente aplicándose nuevas directivas, incorporándose a la legislación española nuevas directivas y se requieren nuevos retos. Hay normativa nueva y hay que ir adaptando el plan hidrológico a toda esta normativa nueva. Yo creo que, por tanto, un organismo con un rol de coordinación más importante, un organismo con más contenido ambiental, con más cuerpo técnico y con herramientas de participación pública más activas, que den incluso entrada en sus decisiones a otras administraciones. Ese es el futuro inmediato que nos espera. Que un organismo como es este funcione depende de la distribución del trabajo, de las distintas áreas y sobre todo de cada una de las personas que lo conforman y que hacen de la Confederación un organismo vivo y en continuo cambio. Lo que más noté en esta casa fue el compañerismo de la gente, que cuando te jubilas es lo que te queda. La Confederación hará obras, hará lo que sea, pero siempre te queda la gente. Los compañeros de trabajo son los que más recuerdas ahora. Los cambios son notables, cambió mucho el organismo como cambió la sociedad. Realmente cuando yo empecé a trabajar era la segunda técnica que había en la Confederación, la primera era María Antonia y no había ninguna mujer técnico superior en la Confederación del Norte. Los cambios fueron importantes porque a nivel informático se cambió totalmente, pasamos de la máquina de escribir con el papel de calco a medios informáticos actuales. Cara a lo que se hacía, pues bueno, se fue progresando mucho. Por ejemplo, los caudales, cuando la gente pedía una concesión, pues pedía a lo grande, aunque no necesitara menos. Eso se miró mucho y que no, o sea, en definitiva, aprovechar el recurso hidráulico concienciadamente, vamos. Hay que acordarse de que cuando se empezó la comisaría había una Vespa. Aquella era bastante buen vehículo, pero bueno, eran Vespas. Luego ya pasamos que ya empezaron a dar algún 4L. Luego ya tuvimos un 600 y ahora ya no, ahora ya en los años ahora mismo están bien, la guardería está muy bien. Tienen sus coches, tienen tal, de aquella no había, ¿no? Además éramos guardas. En Asturias, cuando yo empecé, creo que fuéramos más de 6. Uno estaba en la cuenca minera,
otros estaban para el oriente, otros para el occidente y otros para el centro. Las primeras nóminas que hice, pues prácticamente las hice con una máquina, no sé si os acordáis, aquella máquina de Rabil, y un lapicero haciendo el borrador. No había las fotocopiadoras que hay ahora, ni multicopistas, había que hacer todo lo que había acompañar a la nómina, había que hacerlo, escribirlo a máquina, otra vez, las órdenes que venían de Madrid y eso. Y ahora, pues bueno, ahora ya con los medios informáticos actuales, pues lo que antes te llevaba un mes, 80 trabajadores, un mes, ahora 300 o 400 trabajadores los haces, con los datos encima de la mesa, los haces en 5 días. En una de mis visitas, porque visitaba después de marchar de la Confederación, con mucha frecuencia venía por aquí a ver los despachos, ver los amigos, y un día entré en el despacho de Baretino y estaba también Maqueda en el despacho. Y me dijo, mira Armando, mira la diferencia de ahora cuando tú estabas. Antes no teníais ordenador, ahora con el ordenador todo es más fácil y más rápido. Y yo le dije, no lo creo, me gustaría hacer una prueba. Andrés va a estar con el ordenador y yo con mi archivo, pues a ver qué determináis. Dice, no, di tú. Dije yo, pues la fecha de recepción provisional de la presa de San Antón. Saqué la carpeta de Navarra, saqué el papel que tenía dentro y dije, fue el día tal, del mes tal, del año tal. Aquella cosa mía tardó segundos y Andrés todavía seguía tecleando en el ordenador. O sea que cuando tiene uno un disco duro aquí que vale para algo, el otro disco duro no vale para nada. Yo creo que lo pasaba muy bien aquí, la gente era un sitio de trabajo muy agradable y de hecho yo esperé jubilarme a los 70, podía haberme marchado a los 65 y es que lo estaba pasando bien aquí. Y no solo eso, sino que después de cumplir los 70 aún vine 15 días más para limpiar el despacho. O sea que yo me encontraba muy a gusto aquí en la casa. No sé el futuro cómo será, pero cambió un poco de cómo funcionaba cuando yo estaba aquí de conductor, pues éramos todos una familia. Estábamos todos muy unidos, estábamos todos muy concentrados aquí en Plaza España, porque éramos poca gente. Luego ya empezaron a abrir las sedes de la Fresneda y otras sedes que se abrieron por ahí. Y aquí estábamos, recuerdo que éramos Plaza España y Calle Asturias, no había más. Entonces estábamos todos muy juntitos. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, teníamos un equipo de fútbol dentro de la Confederación. No, teníamos 2 equipos de fútbol, 2, uno de edición técnica y otro del resto. Y se organizaban excursiones, se celebraba el patrón de obras públicas, todos juntos. Se jugaban campeonatos de tutti, campeonatos de música en las navidades, en fin. Si me lo permitís, quisiera terminar esta breve charla con todos vosotros recordando algo que decían aquellos que llamaban cómicos de la legua, los que iban de pueblo en pueblo con su carromato y al final de la representación, dirigiéndose al público, siempre se expresaban así: si aplauden, habrá gustado, si no, mala señal.